lo que iba a ser solamente llegar a la plaza principal de Palmas, conocer y volver a la Estrada para seguir nuestro camino hacia el sur. No fue así, surgieron dos imprevistos. Primero uno que sabíamos que en cualquier momento iba a suceder, la estábamos estirando. El pedal derecho de Karen ya está en las últimas. Hoy es sábado al mediodía, mañana es domingo, entonces nos quisimos arriesgar. Conseguimos una bicicletería, un pedal a un buen precio, un par de pedales. Ahora lo vamos a cambiar. Y otro imprevisto que fue previo, pero un poco más positivo. Totalmente positivo. Que conocimos a Ricardo y Bonetti, que son del estado de Sao Paulo, estaban paseando por acá y bueno, nos invitaron a compartir un almuerzo. Y esto también nos obliga a venir a una parte que queríamos, pero la habíamos dejado de lado, que es venir a conocer alguna de las playas sobre el río Tocanchis. Así que ahí estamos yendo, ya estamos un poquito demorados, así que deben estar esperándonos. Hay uno que no baja la velocidad, el ese. Oh Dios, los serruchos. Les faltó planificar esto a la gente de acá. Sí, les faltó terminarlo. Planificamos acá porque ya está la rotonda. Bueno, nada, es perfecto. Sí, no como aquí tengo. ¿Tengo que? Sí, y uno bomba, así que perfecto. Pero después, ahora. Después voy a trocar. Ahora vamos a comer. Ahí está. A ver. Bueno, aquí nuestros amigos Ricardo y Bonetti, ¿no? Y Bonetti. Y Bonetti. Vamos a probar con ellos muqueca baiana, como dicen ellos, baiana, pero la vamos a comer en Tocanchis y no en Bahía. Espectacular. Gracias. Gracias. Obrigado. Un placer. Obrigado. Bueno, y buen apetito. Mila, Farina. Buenos días. Muchas gracias. Hasta unos meses nos vemos. Obrigado. Buen viaje. Adiós. Buen viaje. Que disfruten Xalapao. Costó muchísimo salir a la ruta. Casi 3 de la tarde. 3 de la tarde. 3 de la tarde. Muy satisfecho, tanto lo que respecta a la comida como a la conversación. La verdad que son personas maravillosas. Afortunadamente creo que nos vamos a volver a encontrar más al sur, si todo sale bien. Pero bueno, hoy calculábamos hacer casi 80 kilómetros, hicimos solo 20 y pico, Sí. sin contar este ingreso a la playa. Entonces nos están quedando como 50 y muy pocas horas de sol. Así que hubo que salir. Gracias, chicos. Y bueno, creo que tenemos energía como para Sí.
hacer estos 50 kilómetros, perdón. Sí, algo más tenemos que hacer porque... Pero bueno, lindo momento, no lo esperábamos. Gracias. Y bueno, acá ya agarramos esta y después la principal y vamos. Y Vámonos. Ay, qué día movido. y con suerte. Y con suerte. Ese es el problema. Allá mira, hay una nube. Sí, 1, vamos. 2, 3 nubes. Perfecto. Vamos. Vamos a la derecha. Hay días en los que es difícil entender por qué se dan las cosas. Para conocer a Ricardo y Bonecchi se dieron una serie de circunstancias, mi pedal roto, esto, lo otro, que salimos más tarde, demás. Después, a raíz de eso, terminamos saliendo tarde de Palmas y bueno, no llegamos a donde queríamos llegar. Empezamos a buscar un poco desesperados dónde dormir porque se venía la noche. Vimos un camino vecinal, nos metimos, empezamos a preguntar. Cuando vimos una casa desocupada, los vecinos nos mandaron a hablar en otro lugar, fuimos a ese otro lugar. Las personas estaban a 1 minuto de dejar el lugar e irse y justo llegamos. Por algo se dieron las cosas, les contamos un poco cuál era nuestra necesidad, buscar un lugar para poner las hamacas para pasar la noche. Y bueno, como últimamente, como nos pasa a menudo en Brasil, que la gente es tan maravillosa, nos terminaron invitando a su casa y ahora vamos a compartir con ellos. La verdad que agradecidos de corazón con ellos, con Dios, con el universo, porque hay días que, como digo, uno no entiende por qué pasan esas cosas. Y yo ya me bañé de paz, que también es una cosa hermosa, después de todo el día de transpiración. Yo creo que paso hoy. No pasa nada. Nada. Nos ofrecieron el baño y eso jamás se desprecia. Una bendición en lugares de tanto calor. Vamos por eso. Silva. Abades, familia Abades. Abades. ¿Cómo es entonces Claro. familia? Y Abades. Familia. Familia Abades y Vieira. Ahí está, familia Abades y Vieira. Muito obrigada. Muito obrigada por la ayuda y por compartir con nosotros. Volta no. mais vezes. Cuando voltemos vamos a venir aquí. Aí, venha pra cá. Direito. Ya, tenemos la... Primeira chegada. Primeira E aí, chegada quando aqui. é que passou em outro lugar primeiro? Se va a enojar si no. Bueno, ahí anota bien entonces el apellido. Ella anote el apellido ahí. Colocar o quê? Su sobrenombre. Aham. Para nos, apellido es sobrenombre. Y para usted, Não.
luego de un desayuno rapidito, nos venimos ahora sí a despedirnos de la familia que tiene acá el restaurante sobre la ruta. Es donde vinimos a preguntar. Donde preguntamos ayer si. Ya nos veíamos durmiendo al lado de la ruta ayer. Pero bueno, muchísimas gracias a ellos. Ahora vamos a despedir acá, como corresponde. Gustoso, delicioso. Me gusta, muy delicioso. Pão de queijo con café o melior para Colocar o barco, né? Sim, para começar o dia. Porto Nacional você vai chegar lá meio-dia, mais ou menos, né? Meio-dia. Eu acho que sim, meio-dia. Vai meio-dia não. Vai não. Alguém tem que abaixar bem aí pra não tampar a Jéssica. Eu? Vento. Mas a gente fica aí. Tá bom? Aí Uau, Muito show! show! Obrigado pela ayuda, un placer. Obrigada a você. Aí tá mirando. Pero aí Tá não é filmando. Tem que vir agora pra ficar mais. Vem pra ficar! Cuando voltemos ficaremos más. Aquí está la dona, la jefa. Esa es la jefa. Es la jefa. Gente, vem pra gente passar. Obrigado. Los hermanos argentinos. Abraço! Muito obrigado, un placer. Olha, gente, olha. Liga. Vamos. Complicado. Adiós. Deus. Ay, qué gente más linda, por Dios. Dijimos, no, 10 minutos pasamos a saludar. Una hora. Una horita, tranqui, un pan de queijo, saludos, gente linda. Qué gente más maravillosa. Todas las familias, como ellos dicen, de todos llegando del restaurante. Ayer yo le había echado el ojo a este lugar que está abandonado. Debe tener un montón de vidrio adentro. Bueno, menos mal que no nos quedamos acá. Ay, qué gente más linda. Gracias. Bueno, ahora Ahora sí, Puerto Nacional. hacer muchos kilómetros.
Estamos en el centro histórico de la ciudad de Porto Nacional, donde la mayoría de sus edificaciones, de esta parte, claro está, de la ciudad, datan del siglo XIX, aunque los primeros asentamientos en esta zona fueron durante el siglo XVIII, durante la búsqueda del oro, pero en el siglo XIX fue cuando esta localidad se consideró realmente establecida, parroquia en ese momento, y durante ese siglo y durante el siglo XX tuvo una relevancia muy importante en todo lo que es el norte del país, porque este era un puerto muy importante que llevaba y traía mercaderías desde y hasta Belém do Pará. Luego se construyó la rodovía 153 y la situación cambió, pero igualmente sigue siendo un lugar muy importante en la historia de Brasil, y también eso se vislumbra en los distintos cambios de nombre que tuvo esta ciudad. Primero Porto Real, luego Porto Imperial durante la época del Imperio brasileño, para luego terminar siendo Porto Nacional después de la declaración de República de Brasil. Hoy es día domingo, aquí está muy tranquilo en esta placita del centro histórico, y detrás mío está la iglesia Nuestra Señora de la Merced en español, una iglesia también del siglo XIX hecha por los frailes dominicos en piedra y ladrillo, y enfrente tenemos la iglesia mira hacia el río Tocantins, este río que está muy vinculado a la historia de esta ciudad y que yo creo que va a ser la última vez que lo vemos, si no me equivoco, así que nos vamos a ir despidiendo. Al salir de Porto Nacional ya nos vamos alejando de la zona de influencia de la capital, Palmas, y de esta ciudad, que es una de las ciudades más importantes de Tocantins. Entonces a poco va mermando el tránsito y también nos vamos alejando de los puntos de acceso a la 153, esta rodovía que días atrás nos complicó bastante. Y bueno, felices porque acá empezamos el trayecto de varios días hacia el interior de este estado, Tocantins, Goiás y Minas Gerais, donde vamos a pasar mayormente por pequeñas ciudades y pueblos, y contamos con que va a ser la ruta un poco más tranquila. De hecho ya sentimos que lo es. Camiones va a haber, como en todo camino de Brasil, sería imposible, pero ya se nota la diferencia de velocidad, de limpieza en la banquina y demás, así que buenísimo. De ahora en más, mucho más relajados. Y hoy un día bastante tranquilo, domingo, y se nota. ¿Por qué digo que se nota? Porque en muchas oportunidades acá en Brasil no se puede diferenciar cuando es un día de semana, un lunes, martes, miércoles, de un domingo, porque los comercios y el movimiento siempre es muy grande. Pero aquí nos sorprendió
en Puerto Nacional. La verdad que estaba todo cerrado, no había gente en la calle. De hecho, en la zona histórica creíamos que iba a haber turismo, gente a las vueltas. Era solamente nosotros comiendo ahí muy tranquilos. Entonces esa paz se nos contagió y acá estamos. Bueno, paz es una forma de decir pachorra, modorra, preguiza, fiaca, porque la verdad que después de comer, pasado el mediodía, cuesta después salir. No es lo aconsejable, pero los días acá cada vez son más cortos. En esta época del año, en junio, ya a las 6, 6 y media ya es de noche y tenemos que conseguir un lugar. Y sentimos que no avanzamos, sino más sabiendo que ayer no logramos avanzar mucho. Entonces hoy queríamos hacerlo. Pero bueno, logramos salir. Comimos rico. Teníamos una mortadela que la veníamos cargando hace tiempo. Y bueno, con estos calores dentro de las alforjas no es lo recomendable. Entonces hubo que terminarla. Por eso también, además de que comimos demasiado. Y extrañamente no había perros a las vueltas como para compartirles. Y la verdad que las palomas de ahí de la iglesia parecían gallinas. No tenían cogote de lo gorda que estaban y ni siquiera se nos acercaban. Entonces la mortadela y la mayonesa terminaron siendo nuestro alimento. Así que bueno, llenos, pero bueno, tranquilos, con más silencio que los últimos días. Así que bueno, veremos hoy dónde dormimos, pero ya más relajados. En el afán de avanzar, la noche nos alcanzó en plena ruta a varios kilómetros del pueblo más cercano. A diferencia del norte de Tocantins, en esta zona no encontramos muchas casas junto al camino, y las pocas que habían estaban cerradas. Afortunadamente, cuando creímos que íbamos a tener que seguir pedaleando en medio de la oscuridad, vimos una luz a la vera de la ruta. ¿Vos te quedaste acá? El cachorro.
¿Encarás nomás? No creo que te conviene por ahí. Al menos ahora veo. Esta era una de las tantas cosas que ya anoche no veíamos de noche. Ahora por lo menos sabemos dónde pisamos. Mira lo que me hace entre unos que me duelen los pies. En punta. Sí, están filosas algunas. Por eso que tardo tanto porque me rota los pies. Una refrescada de los pies. No te vas a acordar allá en la 40 no. En la 40, pero ahí te cagabas de frío. Acá en el agua está bien. Anoche cuando llegamos a la hacienda, Diego, el encargado, encaró nomás por acá, nosotros no entendíamos nada, no veíamos nada. Pero bueno, resultó ser una fazenda. ¿Cómo es el nombre? Costa do Sol. O sea, seguramente tiene un nombre, pero estaba todo oscuro realmente. Y nos trajo hasta acá, a oscura, y se resultó ser un lugar hermoso, muy lindo. Tiene una especie de lagunita, con este arroyo que hubo que cruzar. Pero la verdad que una noche muy tranquila, fresca. Y nos salvaron, porque a mitad de noche no sé dónde debemos ir a parar. Estábamos cerca de Silvanópolis, creo que 10 kilómetros, pero ya estaba muy oscuro y ¿para qué arriesgar? Sí, ya había, y todavía había muchos camiones, así que no. Vimos luz y entramos. Así es. Así fue. Vimos luz de la fazenda como unos metros adentro de la ruta y entramos. Vamos. Seco los pies y salimos. Dale. Pasamos justo. Sí. Así que bueno, vamos embora. Obrigado. Paro nomás.